Instantedigital.com. En Génesis vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Estamos en los primeros días de un nuevo año y es notable como cuando uno retoma con interés y en profundidad la palabra, descubrimos que es como se ha dicho con toda sabiduría, una fuente inagotable de mensajes para los hombres de todos los tiempos. Así es. Shai, y a propósito de eso, hemos advertimos que en Génesis termina mencionando nombres y el segundo libro, el que le sigue, en Éxodo, también vuelve a hablar de nombres. Esto evidentemente tiene un significado. Así es, y aparentemente es como una redundancia que coloca el escritor de la palabra. Sin embargo, son redundancias llamativas, ya que la Biblia no abunda en ellas, y es volver a nombrar a todas las tribus de Israel, las que entraron a Egipto, los nombres de las 12, después se agregarán al final del Génesis también Efraín y Manasés. Contamos entonces 2 agregados que dice Jacob, estos son hijos míos. Y esto es muy interesante. Después, para comprender esto, hay que leer el capítulo de Ezequiel y toda la profecía en Ezequiel 37. Pero lo interesante es de que ellos, al entrar a Egipto, entrarán en una pendiente, podemos decir así, para un cumplimiento profético de entrar en esclavitud, como se le fue profetizado a Abraham, y sacarlos de la 4ª generación. Y lo primero que dice el escritor de Éxodo es, y estos son los nombres, así se llama en el original, en hebreo, el libro de Éxodo, el libro de los nombres. Es traducido en la versión griega de la Septuaginta, 200 años antes de Cristo, es traducido por el nombre de Éxodus, pero no así es su nombre original. ¿Por qué los nombres son interesantes? Para nosotros los creyentes es significativo saber de que las 12 tribus de Israel tendrán los nombres de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que son nombres que tienen un mensaje profético a lo largo de toda la Escritura, y se los nombra porque en el momento de comenzar el Éxodo será la última vez que se los nombra así todos juntos hasta su liberación, porque Faraón, el nuevo Faraón, los esclavizará. Y una de las cosas que pide un esclavo es su identidad, es su nombre y la cualidad que este nombre trae. Faraón conoce algo de esta gente porque conoció a través de José la revelación del Dios de Israel al primer Faraón cuando le descifró los sueños, y también conoció quién fue Jacob, porque le dice en Génesis a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. Significa que Jacob entró con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al mismo Egipto. Egipto conocía el poder de este Dios, y es así de que le tenían respeto y también le tenían conocimiento de alguna manera, y se dieron cuenta a ellos, sirviendo los planes de Dios, claro está, de que los nombres tienen importancia fundamental. Shai, antes de continuar con el tema de los nombres, que es verdaderamente apasionante, porque seguramente vamos a tener que hablar hasta de Hitler, por ejemplo, pero hay algo sumamente notable en este comienzo del libro de Éxodo, porque habla de 2 tiempos del pueblo de judío, hasta la vida de José, y cuando muere José y otro faraón toma el poder en Egipto y cambia radicalmente la situación de los hijos de Jacob. Así es. En la época de José hay un faraón que, una vez José sacado del pozo de la cárcel, así se llama en lengua original, le cuenta, le descifra a Faraón o le revela los sueños, diciendo que el Dios de Israel lo va a revelar. Y así su familia es encomendada, después de que leemos toda la secuencia del reencuentro de ellos y todo lo que por esto se entiende en la vida de José, a mi entender,
una prefiguración de la venida del Mesías. Hay particularismos en la vida de José que indican algo muy ligado a la venida del Mesías como siervo sufriente. Y esto se manifiesta en todo este relato bíblico, hay que leerlo con detenimiento. Este faraón desaparece y ya los hijos de Israel hacen algo que hoy es muy común pasarlo por alto, y podemos también nosotros caer en este error. Los hijos de Israel, todos los que vinieron, los 70 que vinieron y los que se les sumaron, le dijeron a Faraón que venían aquí a vivir. La palabra que se usa vivir es una palabra que viene de la palabra extranjero. El verbo es lagur y viene de la palabra ger, que es extranjero. Cuando se transforma la palabra ger en el verbo lagur, implica que es habitar temporalmente. Hemos venido, le dice Faraón en Génesis 47:4, hemos venido al Faraón a habitar temporalmente en la tierra de Egipto. Y ese verbo es fundamental porque es el verbo que califica para Israel y para los nuevos creyentes y para los nacidos de nuevo. No te hagas tesoros en la tierra, mi reino no es este mundo. Es decir, sois en la tierra visitantes, no militáis, vivís en ella. Es una forma de seguir aplicando el verbo lagur, que viene de ger, extranjeros somos. De esta manera, en el mismo capítulo 47, más adelante, ¿sí? El 47:4 primeramente es, venimos aquí a vivir temporalmente, pero ya en el 47:27 se dice ahí que se va a asentar Israel, o sea Jacob, en la tierra de Egipto. La palabra asentarse en hebreo vayashav, que es totalmente opuesta al lagur, significa tomar posesión y hacer del lugar una morada fija. Ya en el capítulo 47, el versículo 27, vemos que la transición de ir a Egipto causó un impacto tan grande en las mentes de todo el contingente que entró con Jacob, la proliferación de los milagros, en la posición privilegiada de José, la bendición de que ya no pasarán hambres y la fertilidad de la tierra, y el hecho de que Dios le ordena a Jacob, o sea a Israel, bajar a Egipto y que estará con él, les hace que desde el punto de vista de la interpretación exegética, como muchas personas pueden pensar hoy en un éxito que reciben de Dios directamente porque Dios se los ha confirmado, que se puede tomar posesión del lugar, que es una forma de afianzar la bendición. Parece un poco contradictorio. Sí, porque cuando tú tomas posesión de algo, en la Biblia implica que entras en una guerra, porque lo poseído, no quiero hablar de poseído en términos de misterio, sino que lo que estás poseyendo puede causar en ti lo inverso, que el objeto adquirido es el que te domina a ti y no tú al objeto adquirido. Domine tu corazón. Domine tu corazón. Por eso nosotros con todas las cosas nos tenemos que relacionar con cierta extranjería. Aún así dice, el que no dejara a padre y madre por mí, dice el Señor, ¿qué pasaría? Es muy duro, pero hay que tener una extranjería en todas las cosas. No una tibieza espiritual, pero sí una extranjería. Es un don que Dios enseña a vivir con sus regalos en forma de extranjería, para que no junten hollín y para que no junten humedad y se putrefacten. Es imposible vivir con el verbo yashav, o tomar posesión. Es un desliz lingüístico que causa toda la diferencia, porque en el momento que ellos se asientan, Dios les permite multiplicarse y les permite crecer en gran manera, en extremo, dice el original, y es una fructificación que llena toda la tierra. Y el nuevo faraón, que aprende de todo esto, ve en ellos la gran fortaleza y la gran debilidad. La gran fortaleza es su crecimiento, lo cual causa mucho miedo en Egipto, y causa también la atención del nuevo faraón, que dice, yo no reconozco a José. Dice, no conozco, pero conocer y reconocer significa en la Biblia, yo no te conozco, yo no entro en intimidad contigo.
El mismo verbo que se utiliza para conocer es el verbo de una relación muy íntima como puede tener el conocimiento de un hombre con una mujer. ¿Sí? El conocimiento, como dice Jesús también en Mateo 7:23, no os conozco, hacedores de maldad, aunque habéis usado mi nombre para hacer milagros. Esa falta de conocimiento o reconocimiento implica que ya no ve como una autoridad lo que José ha hecho y tiene temor por el excesivo crecimiento, y entonces se da cuenta que los hebreos se han equivocado en algo, se han asentado. Y cuando se asienta una persona en un lugar y comienza a vivir cosechando lo que él mismo sembró, ya no está tan alerta, ya no está tan dispuesto, ya no está tan combatiente y ya tiene miedo de perder lo que ha adquirido. Claro, pero eso era lo que en el plan de Dios era necesario que ocurriera. Por eso dijimos que, yo dije, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción. No hay contradicción simplemente porque Dios dejó que la naturaleza humana, que sigue perpetrándose hasta nuestros días, actúe de la manera que tiene que actuar y no les mandó el aviso. Dejó que interpreten la abundancia de la bendición a la manera de lo que es el placer y lo que es el acomodamiento, cosa que corremos peligro en cada generación. Claro. Aceptamos como humanos el mensaje de Dios, pero no lo interpretamos debidamente. El ministerio de Jacob creció en Egipto notablemente, es como el crecimiento de una iglesia que levanta otro templo y levanta otro edificio y se extiende por todas partes y dice, qué bendición, tenemos creyentes, tenemos recursos económicos, escuchan la palabra, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a pensar como lo que somos y no como lo que fuimos. ¿Qué somos? Grandes. Y estamos ahora asentándonos y tomamos posesión de la bendición. Es en este momento, como advierte el Evangelio de Lucas, que cuando toda la gente comience a hablar muy bien de nosotros, empecemos a darnos cuenta que estamos en peligro. Exactamente. Es curioso cómo, interpretando los hechos espiritualmente, lo que puede ser una cosa que halaga a los hombres, puede ser, encierra ese mismo halago encierra un tremendo peligro. Encierra absolutamente un tremendo peligro. Por esa razón es importante ver que no se disparó una flecha ni se arrojó una lanza para esclavizar a Israel. No hay batallas ni contiendas, aunque ellos tenían el poder político y el poder económico y estaban en todas las instituciones, tanto que el rey, el faraón, él que es el rey, tiene miedo porque son más poderosos y más numerosos que toda la nación, tienen más capacidad de reacción y pueden convertir la nación en una especie de protectorado de otro pueblo aliándose con él. Entonces dice que hay que ser muy astuto para con ellos porque no puede enfrentarlos frontalmente. Por eso les coloca impuestos con cargas muy fuertes, pero esos impuestos no pueden ser impuestos que generen una rebelión. Lo que intuye saber que estos impuestos eran para que Israel, el pueblo de Israel, colabore con las construcciones de los faraones, porque eran construcciones faraónicas justamente que necesitaban la financiación de los poderosos. Eran una coproducción. Y cuando les fue colocando, lentamente les fue deprimiendo, les fue quitando el dinero y con mucha astucia los fue debilitando con promesas hasta que finalmente ellos caen en la desgracia de la esclavitud. Y allí tienen que luchar por que sus nombres estén preservados porque pasan a la esclavitud que comienza a dañar la identidad, a dañar la personalidad, a convertir a una persona solamente en un engranaje de producción. Pero es interesante que cuando salieron de Egipto salieron con sus nombres intactos. Quiere decir que los mantuvieron en secreto y lucharon contra lo que se llama el lavamiento de cerebro, contra la alienación que da la esclavitud. Es interesante como desde la perspectiva del mundo siempre se ha querido ir en contra de la memoria, porque al final la cuestión de los nombres está vinculada con esa cuestión fundamental que es la memoria. Nosotros hacemos memoria de, ¿verdad? Así es, hacemos memoria de, por ejemplo, estos nombres fueron dados en su momento por las madres que les dieron a luz, son nombres que tienen un sentido, son nombres que tienen una trayectoria. A cada uno de estos nombres, Jacob, o sea Israel, les da al final del libro de Génesis,
les toma por su nombre, les dice lo que tienen que hacer, lo que serán. Estas profecías son importantísimas y fundamentales porque trabajan en un engranaje profético importante, y más cuando llegamos a la tribu de Judá, el león de Judá, del cual desciende el Mesías. Esto tiene que acontecer. Faraón sabe que borrando los nombres, Faraón, que es el gran cocodrilo del Nilo, según Ezequiel 29, este sabe y conoce que borrando esos nombres se cortaría la memoria, y si no hay memoria, no hay expectativa, no hay esperanza. El mismo Jesús dijo: haced esto, lo que estáis viendo, en memoria de mí. ¿Y por qué debéis hacer esto en memoria de mí? Porque si activáis la memoria en mí, activáis toda la memoria bíblica, entráis entonces en un nuevo concepto de historia. No es la historia cronológica de la humanidad, sino la historia que se escribió y se está escribiendo, pero ya se escribió porque todo lo que es ya fue, se escribió en la mente de Dios, y debemos vivir ese complejo histórico que realmente desafía a la mente humana, porque no tiene historiografía, porque no tiene cronología, porque no tiene un avance sistemático, ni responde exactamente a los devenires sociales o a las fuerzas sociales que se interpolan constantemente para crear todo lo que es el movimiento de la humanidad. Aquí entran a jugar otras leyes y otros pensamientos que no son los nuestros. Has mencionado un punto que quizás convenga profundizar un poco en él. Has dicho, cuando el Señor Jesús dijo en el momento de la cena, haced esto en memoria, de la Santa Cena, haced esto en memoria de mí, evidentemente no se estaba refiriendo al hecho en sí mismo del pan y del vino, se estaba refiriendo a esa otra cuestión tan fundamental que es la memoria, como has dicho, la memoria de todo lo que somos. Jesucristo fue, es y será el maestro de maestros, entre otras cosas. Y todo lo que enseñó, lo enseñó en un proceso educacional, lingüístico, con poder, con manifestaciones milagrosas, con doctrina, con profecía, con esperanza. Entonces, cuando dice esto, es la Santa Cena y la conjunción de la misma lo que significa. Después, en Lucas 44, dice que les tuvo que abrir el entendimiento para que no se queden en el simplismo del pan y del vino, no es que es algo simple, sino en esa idea simple, para que entiendan que todo esto tenía que acontecer según Moisés, según profetas, según salmos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que no se entiende más que en una religiosidad de fe, que hay una profundidad y hay un misterio y hay un mensaje que está cualitativamente metido dentro de lo que vemos. Y entonces, que sepan que tuve que morir en la Pascua porque es la salida de Egipto, porque guardaron el nombre y vosotros guardaréis mi nombre, que sepan que el vino y que el pan es la conjunción de todo el proceso que Dios quiere hacer para que comprendáis entonces lo que es la vida y la vida en abundancia, que todo esto os lo doy para que conozcáis al Padre, porque esta es la vida eterna. Todo el proceso educacional que Jesús hace con sus discípulos, que finalmente después de su resurrección les anda con ellos y les abre el entendimiento, es hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque la memoria será, y lo dije en algunos programas anteriores, el punto frágil por donde recibiremos nosotros la tentación de tergiversar o de adulterar de alguna manera, o disminuir o simplificar para que el mensaje baje su caudal de bendición y baje su caudal de mensaje de esperanza. Y aunque la fe siempre esté fuerte en algunos, si el mensaje no va evolucionando en lo que Dios va explicando a través de la Escritura, esa fe puede llegar a entibiarse, y la Biblia sí advierte de que muchos se entibiarán, se enfriarán, aún aquellos que son siervos. ¿Por qué? Porque se diluye la palabra se va adaptando cada vez en muchos sectores al intelecto humano, a las modas, a los tiempos y a lo que creemos que Jesús quiso decir según la visión del siglo XXI. Esto es muy peligroso. Es así que ya en los años 50 comienzan ya los exegetas y los teólogos a hacer nuevas preguntas sobre la vida terrenal de Jesús.
comienzan a hacer profesores como Flusser, que comienzan el doctor Flusser a dar explicaciones mucho más significativas que la que los discípulos y el propio Bultmann hicieron ya en la década del 20 y la década del 30. Empieza a haber otro enfoque de preguntarse qué cosas se leen y en su contexto cómo se puede leer, porque hay una parte del mensaje que hemos descalificado de su contexto y le hemos llevado simplemente a una enseñanza, apropiándonos los conceptos pero quitándolos de su medio. Hoy en día ya no se tiene tanta aventura y no se aventura tanto el estudioso, sino que trata de ver la fotografía mucho más completa. Así nos vamos cuidando y vamos leyendo la Biblia menos fragmentadamente y con pasión, pero no apasionados, porque el apasionamiento personal puede pasar de esclavitud a ceguera. Es interesante este concepto de esclavitud a ceguera. Y esto es probablemente, y haciendo una reflexión sobre lo que estábamos hablando, de que el faraón intentó quitarle la memoria al pueblo de Dios, quitándole los nombres. También lo intentó Hitler, y tanto en un caso como en el otro, finalmente prevaleció esa fuerza poderosa que tiene el pueblo de Dios de saber quién lo ha elegido. Bueno, lo primero fue quitarle los nombres. Lo segundo es martirizarlos con trabajo. Hay un paralelismo, claro está, entre Faraón y Hitler en esto. Después, matar a los niños que nacían porque son los que se le coloca el nombre el 8º día en su circuncisión. Y ese nombre es el nombre que llevará y que participará en toda su vida y llevará un mensaje generacional. Esos nombres son tan importantes y por eso tenemos en los evangelios la genealogía del Mesías. Y la genealogía del Mesías solamente pudo escribirse, ya que no había archivos ni tampoco había hemeroteca, solamente si los israelitas mantuvieron constante la memoria de los nombres de generación en generación. Ellos sabían que en esa memoria existe la capacidad de no perecer y de seguir llevando la identidad de Dios en sus vidas. No es un tema solo de fe. Jesucristo no solamente enseñó y los profetas fe, sino también advirtieron cómo tenemos que actuar para que las cosas tengan, nuestras acciones tengan significado y tengan acción y reacción y consecuencia en la sociedad donde vivimos. No es solamente una cuestión abstracta, sino que hay una acción y hay una intención también constante, o sea que hay una siembra y hay obras que hay que realizar para que esto perdure. Fueron las parteras que cuando vieron que a pesar de la presión social, de la falta de comida y de la angustia que vivían, según relata el libro de Éxodo, de Shemot, de nombres, ellas ven que hay una reproducción tremenda de niños, los cuales ellas recibieron la recomendación de matar, de asesinar directamente de Faraón, el que todo lo sabe y todo lo investiga y que tiene un poder tremendo y es muy astuto. Ellas temieron a Dios porque veían lo que estaban pasando, ellas veían que no llegaban a los partos a tiempo, ellos veían de que no podían asistir a las que parían y que no lo necesitaban. Ellas veían que los niños nacían prematuros y que nacían a destiempo y podían sobrevivir. Entonces temieron a Dios y Dios las prosperó y le dijeron a Faraón absolutamente la verdad que Faraón se percata realmente y por eso ya no manda a las parteras, sino que manda a todo el pueblo a investigar porque estaba realmente asustado. ¿Y cuál fue lo que lo asustó? Ver a mujeres parir. Y esto es un mensaje bíblico que va hasta el final de nuestros tiempos, porque yo soy de los que piensa que la sociedad dejará de parir por razones prácticas en muchos lugares del mundo y por razones ideológicas y desde el punto de vista espiritual por razones en donde el enemigo instruirá todas las normas pertinentes para que no haya deseo de parir y no haya deseo de continuar con el núcleo familiar como hoy lo tenemos establecido. Sin embargo, yo pienso que una de las señales de los últimos tiempos también será nuevamente, así como Egipto aparecerá figurativamente, aparece en Apocalipsis 11, en el final de los tiempos también mujeres muy avezadas y muy, ¿cómo se puede decir?, valientes, empezarán a parir de forma inexplicable
y esa forma de parir nuevamente asustará, porque donde aparece la vida, y la vida en abundancia, donde aparece el deseo de dar la vida y el deseo de mantener la familia bajo y contra toda eventualidad, el enemigo realmente se da cuenta que la batalla la tiene perdida. Sí, es un poco sorprendente el argumento, porque en este momento, por hablar de Europa, está llegando a uno de sus registros más bajos de natalidad. De hecho, es uno de los mayores problemas que tiene el continente europeo, es la baja natalidad y la alta calidad de vida que lleva a vivir muchos años. Es así, pero supongo que bien lo dice el profeta Jeremías, creo que en el capítulo 19, y la mujer rodeará al varón, y ese rodeo será de que esa fuerza que trae el nacer y el parir, fuerza que no podemos describir desde el punto de vista externo, o sea que por más que podemos observar ese deseo de parir y ese seguir pariendo toda la vida, porque cuando se pare un hijo se sigue toda la vida teniendo dolores por él, esa forma de parir constante y esa forma a una esclavitud y contra todo pronóstico que exista realmente la determinación de seguir manteniendo la procreación y el mensaje de Dios a través de la descendencia como una genealogía que se está rearmando nuevamente, también es parte de los tiempos del fin. Y yo considero que en muchas partes del mundo he escuchado que hay grupos de creyentes que se han tomado esto muy en serio y van contra la moda, y van contra el sentido común, y van contra todo y comienzan a parir. Claro que hay un límite para esto, todo tiene un límite, porque no es cuestión de parir por parir, es cuestión de parir para que los que van naciendo lleven la educación, el mensaje. Claro, en un tiempo tan moderno, y yo creo que como una economía que tenemos, la capitalista, esa economía capitalista, y no quiero decir que hay otra mejor ni peor, sí, ha centrado en esta sociedad la forma de producir, la forma de trabajar de tal manera que en este sistema en que estamos actualmente es muy difícil que lo que acabo de decir se desarrolle con tranquilidad. Por eso yo creo que, dijo Pablo, lo que estamos proponiendo es locura para el mundo. Y ya uno de los primeros atisbos de realidad diferente lo hicieron en Hechos 4, cuando crearon una economía de la cual ya no tenemos muchos registros, en que todo lo ponían a los pies de los apóstoles y no les faltaba nada. Fueron contra la normativa romana, contra el sistema de vida, para poder realizar una economía diferente, un modus vivendi que les permita vivir en una santidad diferente. No faltaron los Ananías y Zafira, pero ese fue un intento. Posiblemente eso volverá en algún momento para los que sean, como se dice, esfuérzate y sé valiente. Y medite mi palabra de día y de noche y no te apartes de diestra ni de siniestra. Shai, terminamos y podemos decir que a más hijos, más memoria. Se puede decir, y voy a citar el Salmo 128, una parte de él, ¿sí? La mujer como la vid y los hijos como el olivo alrededor de la mesa. Y verás a los hijos de tus hijos, quiere decir verás físicamente, y verás esa siembra que has hecho y la paz de Israel. Entonces, bienaventurado el hombre que vive del fruto de sus manos. O sea, el trabajo, la responsabilidad, el hogar, la dulzura de la vid. Aparece una fotografía bucólica, pero es lo que propone el Salmo 128, y ver a la tercera generación encadenados, por lo menos, encadenados en un mismo sentir, y cuando es un padre lo logra y se convierte en abuelo y ve el fruto, el Señor le dice que verás la paz de Israel, aunque la paz no esté, la verás, porque así dijo Jesús, Abraham vio mi gloria y se usó de mí, y yo soy el Dios de paz. Yo soy la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Quiere decir que hay algo relacionado entre ver la paz y ver la paz de Israel, y Israel somos todos, ya lo sabemos, los dos campamentos, y tener ese encadenamiento familiar. No es algo biológico solamente, sino que también lo biológico y el mensaje aquí van unidos. Yo siempre creo que este Salmo 128 es el salmo, digamos, de la esperanza, porque afianza el trabajo, afianza la unión familiar y afianza la esperanza de poder ver la cosecha de la siembra. Con el salón que nos dejó el Señor Jesús, nos despedimos. Gracias, Shai Semer, y hasta la próxima. Gracias a vosotros y, si Dios mediante, hasta la próxima.
protestantedigital.com. Cientos años antes de Cristo, es traducido por el nombre de Éxodus, pero no así es su nombre original. ¿Por qué los nombres son interesantes? Para nosotros los creyentes es significativo saber de que las 12 tribus de Israel tendrán los nombres de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Quiere decir que son nombres que tienen un mensaje profético a lo largo de toda la Escritura, y se los nombra porque en el momento de comenzar el Éxodo será la última vez que se los nombra así todos juntos hasta su liberación, porque Faraón, el nuevo Faraón, los esclavizará. Y una de las cosas que pide un esclavo es su identidad, es su nombre y la cualidad que este nombre trae. Hemos advertido o advertimos que en Génesis termina mencionando nombres, y el segundo libro, el que le sigue, en Éxodo, también vuelve a hablar de nombres. Esto evidentemente tiene un significado. Así es, y aparentemente es como una redundancia que coloca el escritor de la palabra. Sin embargo, son redundancias llamativas, ya que la Biblia no abunda en ellas, y es volver a nombrar a todas las tribus de Israel, las que entraron a Egipto, los nombres de las 12, después se agregarán al final del Génesis también Efraín y Manasés. Contamos entonces 2. protestantedigital.com. En Génesis vamos a dar la bienvenida a Shai Shemer. Bien hallado, Shai. Bien hallados, muchas gracias. Estamos en los primeros días de un nuevo año, y es notable como cuando uno retoma con interés y en profundidad la palabra, descubrimos que es como se ha dicho con toda sabiduría, una fuente inagotable de mensajes para los hombres de todos los tiempos. Así es. Sí, y a propósito de eso, agregados que dice Jacob, estos son hijos míos, y esto es muy interesante. Después, para comprender esto, hay que leer el capítulo de Ezequiel y toda la profecía en Ezequiel 37. Pero lo interesante es de que ellos, al entrar a Egipto, entrarán en una pendiente, podemos decir así, para un cumplimiento profético de entrar en esclavitud, como se le fue profetizado a Abraham, y sacarlos de la cuarta generación. Y lo primero que dice el escritor de Éxodo es, y estos son los nombres, así se llama en el original, en hebreo, el libro de Éxodo, el libro de los nombres. Es traducido en la versión griega de la Septuaginta, donde Faraón conoce algo de esta gente porque conoció a través de José la revelación del Dios de Israel al primer Faraón cuando le descifró los sueños, y también conoció quién fue Jacob, porque le dice en Génesis a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. Significa que Jacob entró con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al mismo Egipto. Egipto conocía el poder de este Dios, y es así de que le tenían respeto y también le tenían conocimiento de alguna manera, y se dieron cuenta a ellos, sirviendo los planes de Dios, claro está, de que los nombres tienen importancia fundamental. Antes de continuar con el tema de los nombres, que es